Pero en el caso del Señor, hablando de Jesús, si hubo un juramento, pues en las Escrituras se dice, el Señor hizo un juramento y no va a decir, tú eres sacerdote para siempre. De este modo Jesús es quien garantiza una alianza o un pacto mejor que la primera. Dios bendiga su palabra. Cristo superior al sacerdocio del Antiguo Testamento. Cristo representa el plan de salvación para las edades. El libro de Hebreos recalca y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nosotros, dando a entender que Jesús, el sumo sacerdote, su pacto, su promesa, su determinación salvífica era, mis amados hermanos, más fiel, más cónsono, más útil para la vida de la salvación. Entonces en el Antiguo Testamento se determina, mis amados hermanos, cuando la Biblia habla de aquellos sacrificios que los sacerdotes que tenían que traer cada día de la semana o cada cierto tiempo de la semana y cada año, una vez al año, el sacrificio por el perdón de los pecados del hombre. Esto era una secuencia continua, año tras año, día tras día. El hombre necesitaba, mis amados hermanos, venir con aquella cantidad de sangre delante del altar, venir con aquel poco de carne de aquella res, de aquella oveja, de aquel chivito o aquella palomina y poder ponerlo en el altar para quemarlo día tras día. Esto era una secuencia, esto era continuo que ocurría, mis amados hermanos. No había manera de quitarse ese compromiso. Pero dice la Biblia en los Hebreos, habiendo Dios hablado en muchas maneras, por muchos hombres, por los profetas, por los sacerdotes, por los hombres antediluvianos, por los hombres de las diferentes esferas y tiempos, habían hablado de la salvación. Pero ese plan de salvación había sido tarde que temprano, quedaba sin valor, quedaba sin efectividad, porque el hombre tenía que ir año tras año, como hoy día la religión, la tradición dice que hay que ir todos los Viernes Santos al año para purgar los pecados. Otros dicen que hay que ir a la Meca, aunque sea una vez al año, para efecto religioso. Otros dicen que hay que ir al Cristo Negro de Portobelo. Otros dicen que hay que ir a la Atalaya. Y ahí está envuelto el hombre en esa tradición, día tras día, pensando que Dios demanda que yo guarde el sábado, o que yo guarde cual día que fuera, pensando que Dios necesita que yo guarde el sábado. Dios no necesita que yo guarde el sábado. Dios no necesita que yo observe el día. El libro de Isaías dice: hastiado estoy de vuestras lunas nuevas y días de reposo y todas vuestras fiestas solemnes. Esto lo está diciendo, mis amados hermanos, la palabra de Dios, que esto no era demandado de
día domingo como hoy, de estar en la casa de Dios, es para adorar a Dios, es para glorificar a Dios, es porque yo necesito adorarle, porque yo necesito honrarle, porque yo necesito glorificarle, porque yo necesito servirle a Él. Pero Él no es más Dios porque yo guarde todos los sábados de mi vida. Yo puedo guardar todos los sábados de mi vida y no trabajar y perderme. Porque Cristo es la salvación del hombre. La sangre de Cristo es el perdón de nuestros pecados. No es una ceremonia, no es un ritual, es la vida consagrada y dedicada a Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que ver que Cristo vino a hacer un nuevo pacto con sangre. Y dice la Biblia, no sangre ajena, sino con su propia sangre, con su propio sacrificio, con lo que demandaba Jehová, una sangre sin mancha, sin pecado. Y la sangre de Cristo era una sangre sin mancha, porque cada bebé que viene a la tierra trae su propia sangre. La madre no aporta sangre al bebé, trae su propia sangre. Por eso la sangre de Cristo es sin mancha y sin contaminación. Si María hubiera aportado parte de la sangre para la subsistencia del bebé de Cristo en su vientre, hubiera sido sangre pecaminosa, humana, sangre manchada del pecado adámico. Pero esa sangre de ese bebé Jesús, aquella intervención del Espíritu Santo llegando a la vida del creyente, a la vida del cristiano, nos purifica, nos santifica, nos lava y nos hace nueva criatura. Y por eso dice la Biblia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice cubre. En el Antiguo Testamento la sangre y los sacrificios cubrían los pecados del hombre. Y esto está cubierto por este tapete. Debajo de este tapete siempre habrá este vidrio. Siempre. Este vidrio no se podrá quitar, más si se puede quitar el tapete. Entonces así era la sangre de los toros, de los machos cabríos, y los sacrificios y todo lo que el pueblo hacía en ejercicio, que era para bien. Pero por la contaminación del hombre, por la contaminación de la raza humana, no eran eficientes, no eran lo suficientemente de calidad, calificativo ante la santidad de Dios. Por eso es que tuvo que venir un sacerdote especial, un sacerdote divino, un sacerdote eterno, que podía entonces borrar los pecados del mundo. Eso sirve, ponga lo que sea para que le ayude en algo. El abanico. Alabado Jesús. Por lo tanto, mis amados hermanos, es necesario que podamos ver que la sangre de Cristo limpió, borró los pecados del hombre, de la humanidad, de la raza entera, de la sociedad. No importa los pecados del hombre, no importa dónde esté el hombre, el ser humano, pero Dios lo saca, Dios lo levanta,
nos perdonó nuestros pecados. Jesús perdonó nuestra vida y nos hizo nueva criatura. Gústale o no le guste a la gente, Dios nos hace nueva criatura. Ese es el sacerdocio de caridad. Hay gente que no se les olvida los pecados y hay gente que no se perdona a sí mismo. Hay dos cosas que tiene que hacer el ser humano: permitir que Dios lo perdone y perdonarse a sí mismo. Dios perdona a la gente, pero la gente no se perdona a sí mismo. Sigue siempre allí sintiendo que es culpable, que es culpable, que es culpable. Y el diablo se aprovecha de esas coyunturas para acusarte que eres culpable cuando ya Dios te perdonó, para acusarte que eres deudor cuando ya Dios te perdonó toda la culpa, ya borró nuestros pecados y, como dice el refrán, borrón y cuenta nueva. Ahora Dios le preocupa de aquí para adelante. Todo aquello lo tiró Dios a lo profundo de la mar, y tu pecado y mis pecados Dios buscó y sabe que allá en Charco Azul hay el punto más profundo de aquí de la América. Así que allá están todos los pecados de los pecadores de Chiriquí, los echó en la Charco Azul y no hay manera como salga de allí, porque Él los tiró a lo profundo de la mar. Pero los diablos te quieren acusar. Te quieren acusar siempre los demonios, porque para eso están, para acusarte, para dañar tu pensamiento, para dañar tu inconsciente y tratar de hacerte daño creyendo que todavía Dios está recordándose. ¡Oh! Dios no se acuerda más de tus pecados. Usted y yo nos acordamos más de nuestras culpas que Dios de lo que nos borró. Dios agarró aquello, lo agarró en un saco y lo tiró a lo profundo de la mar para olvidarlo. Ese es el símbolo de tirarlo a la mar. Olvido. Usted va al río y tira una bolsa con algo liviano y usted verá que el agua se lleva y se lleva y se lleva y se lleva esa bolsa y se la lleva, y usted nunca la vuelve a ver, y se la llevó y nunca aparecerá ante sus ojos. Así es la obra del perdón de nuestros pecados delante de Dios. Él perdona y olvida. Él perdona y te levanta. Él perdona y te sostiene. Él perdona y te da la victoria. Él perdona y te hace nueva criatura. Él te pone en el lugar de la voluntad de Dios. Porque no solamente Dios perdona, no, Dios perdona y te pone en un lugar firme. Dice el libro de los Salmos: y Él me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre una roca y enderezó mis pasos. Puso nuestros pies sobre un lugar seguro. Cristo es la roca del lugar seguro. Cristo es la roca del lugar seguro. Algunos dicen que son los testigos de Jehová, otros dicen que son los adventistas, otros dicen que son los maometanos, otros dicen que son los budistas, otros dicen que son infinidades de apellidos que hay. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿De qué sangre? De la sangre del unigénito del Padre, de la sangre del Eterno, de la sangre de Cristo. Esa es la única sangre. No más sangre, no más ofrenda. La Biblia no dice
y guarda el sábado. Cree en Cristo y come esto y no come lo otro. Dice, cree en Cristo y serás salvo. Y dice la palabra en el libro de Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie va al Padre si no es por Cristo. Por Cristo. No hay otro camino. Jesús dice, no señores del Sanedrín, no señores de la cúpula gubernamental, filosófica, religiosa de los judíos. No hay otro camino. Hay un solo camino, que es Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos dice la sangre de María, nos dice la sangre de Don Bosco, nos dice la sangre de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nos dejó una bonita teología, sí, porque a él le debemos la teología. Pero los que dañaron a Santo Tomás de Aquino fueron los sacerdotes que le precedieron a ellos, porque los endiosaron, los pusieron en un pedestal que ellos nunca pidieron. San Jerónimo, San Agustín nunca pidió ser una imagen de ellos para ponerlo en ningún lugar. Ninguno de ellos pidió eso. Eso lo hizo la tradición buscando chavos. Porque debajo de cada imagen de esa hay una alcancía y hay una enseñanza. Trae limosna. Y prefirieron enseñarle a la humanidad limosna y no dar a Dios lo que es de Dios. Hay que dar a Dios, no limosna. A Dios no se le da limosna. Dios no es un pordiosero. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, a Dios se le da con generosidad. A Dios se le invierte para el reino de los cielos. Por lo tanto, mis amados hermanos, la bendición de Dios, el éxito del pueblo de Dios está en aceptar la sangre de Cristo. Y pobrecita la gente que se murió antes que Elena G. de Guay pudiera ver en la pared, en el sueño, un foco que le iluminó. ¿De dónde apareció? Yo no sé, pero no fue el Espíritu Santo, no fue el Espíritu Santo, no fue Dios, no fue Cristo, no fue nadie, no fue, porque Él no se puede contradecir. Porque si Él quería, si Cristo quisiera que guardáramos el sábado, Él se lo hubiera dicho a los judíos y a los fariseos. Entonces, mis amados hermanos, es invento del hombre. Y Pablo categóricamente dijo, si alguien trae otro evangelio, porque Pablo dice, por ahí hay algunos que están judaizando, que están tratando de judaizar al pueblo. Y esto, si alguien trae otro evangelio que el que yo les he enseñado, sea mentiroso. Así que todo lo que tiene que ver con salvación fuera del sacrificio y de la obra de Cristo en la cruz del Calvario es anatema. No hay intermediarios, hay un mediador, Cristo Jesús. María no es madre de Dios, porque si María es madre de Dios, ¿quién es el papá de Dios? Entonces, si comenzamos a atribuirle cosas a esos seres, entonces estamos minimizando a Dios, y a Dios no se puede minimizar, porque Dios es el único. Y en el libro de Isaías 40
36, 9 y 10 dice: porque yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios. No lo hay. Y la prueba está que en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, cuando los filisteos llevaron el arca para el templo de Dagón, y dijeron los filisteos: pues ahora sí, tenemos el Dios de los hebreos, tenemos el Dios nuestro que era Dagón. Lo llevaron al templo de Dagón, tenían la imagen del monstruo de Dagón, y a la par pusieron ese día, con mucha vehemencia, trajeron el arca que simbolizaba la presencia de Dios. Y sí, era la presencia de Dios, sí era, indiscutiblemente. Se fueron de su ritual y de su paganismo, se fueron a la casa, se fueron los sacerdotes a dormir, todos se fueron, dejaron el arca y dejaron a Dagón. Pero como Dios no soporta a otro Dios al lado de él, cuando regresaron en la mañana, lo encontraron patas arriba. Porque Dios dice: no hay otro Dios fuera de mí. No lo hay. Iglesia, al Dios que tú sirves es al Dios verdadero, al Dios eterno. No tengas duda. Porque por ahí a veces vienen los mormones diciendo que son la verdad. Vienen los testigos de Jehová diciendo que es la verdad. Diciendo los adventistas diciendo que son la verdad. Pero la Biblia me dice que Cristo es la verdad. Dios le dijo allá a través de los hombres, a través de Jesucristo, cuando Pilato preguntó: ¿y quién es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. La verdad es ese Cristo que la gente niega. Por eso es que la Biblia en el libro, en uno de los profetas menores, y allá en el libro de Pedro, la segunda epístola, dice que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo para que les pique. ¿Qué cosa? Que usted después que bota una cosa va a recogerla. Que desecha aquello, va a recogerlo. Y eso era lo que ocurría. Lo que los judíos desecharon. Pedro un día le dijo: bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Ah, no, pero de ahí sacan lo solo Jesús, diciendo que hay que bautizarse solo en el nombre de solo Jesús. Pero eso no es enseñanza de bautismo. Esa es una ilustración que Dios, a través de los apóstoles, le está dando al pueblo que habían desechado la persona de Cristo. Los judíos habían desechado la persona de Cristo como medio de salvación. Y como lo habían desechado, le están preguntando a Pedro: Pedro, ¿qué haremos? Porque estaba la conciencia, les estaba remordiendo, porque en la vida les estaba ahí así presionando que deberían de buscar el camino de la salvación. Entonces ya ellos se habían bautizado según las órdenes de la religión del Antiguo Testamento. Ellos habían practicado todo, pero negaban a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías. Entonces en el momento Dios permite que Pedro les inyecte. ¿Ustedes quieren saber qué es lo que tienen que hacer ahora? Pues es sencillo. Lo que han negado, recógelo. Agáchate, recoge la cruz, recoge la obediencia a Dios, recoge la perseverancia a Dios, regrésate. Cristo es la esperanza, Cristo es la esperanza de gloria. Regrésate, Cristo es la esperanza para tu vida. Pero no estaba enseñando bautismo en ese momento. Estaba enseñando manera de regresar a Dios, manera de conocer la verdad. Y eso es lo que necesita nuestra sociedad, que entienda que tienen que regresarse de la idolatría, de ese concepto que mi abuelita fue esto y yo también tengo que ser así.
Pero ¿por qué no obedece como abuelita? Era muy respetuosa en su época. No quiere ser como abuelita en ese aspecto. No, pero religiosamente bien, porque eso les conviene. Porque la religión de abuelita no les prohíbe pecar, no les prohíbe desobedecer, no les prohíbe nada. Esa es la fórmula. Pero Cristo le está diciendo, hay una fórmula que es Cristo, el sumo sacerdote. Cristo, el sumo sacerdote, que perdona nuestros pecados, que nos limpia de toda maldad, que perdona nuestros pecados, que nos hace nueva criatura, que nos va a bendecir en el día diario, que cuidará tu vida, cuidará tu alma, cuidará tu ser. No importa cómo esté en esta tierra, en este mundo, pero Él cuida de tu vida. Y dice que el que a mí viene no le echo fuera. Esa es la garantía del nuevo sacerdocio. En el Antiguo Testamento la ley decía: haz esto y morirás, haz esto y morirás, haz esto y morirás. Pero en el nuevo pacto dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Jesús nunca habla de muerte, Jesús habla de vida, Jesús habla de esperanza, Jesús habla de bendición para tu vida, Jesús habla de prosperidad en tu vida cotidiana, en todo tu ser. Eso es lo que habla Jesús. Jesús no te señala. Jesús te dice: ven, voy contigo. Jesús te dice, como le dijo a Josué: a donde tú vayas, iré yo. Así que si usted va para la cocina, ahí está el Espíritu Santo. Si usted va para el trabajo, ahí está el Espíritu Santo. Si usted viene del trabajo, ahí está el Espíritu Santo. Si está revolviendo la sopa, ahí está el Espíritu Santo. Si está matando la gallina y me invitas, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Si estás matando el chancho para comerte los chicharrones, aunque hay tanta cosa que da enfermedad, bueno, pero son buenos los chicharrones. En estos días subíamos para Volcán en la tarde y yo decía: lo que se están perdiendo los adventistas, tan siquiera el olor a tasajo del chancho, tan siquiera eso. Pero mis amados hermanos, Cristo no son fórmula, Cristo es una relación. El hombre que ha querido crear fórmula, y aún nosotros dentro del cristianismo, dentro del pentecostalismo, cada concilio tiene una fórmula. Eso no es lo legal. Lo legal es Cristo en ti. Cristo en ti, joven. Cristo en ti, dama. Cristo en ti, caballero. Cristo en ti, niño. Cristo en ti, jovencito. Cristo en ti. Oremos por los jóvenes que no pueden venir hoy. Anoche viva bastante jóvenes, pero hoy no están. Tenemos que orar por la clase de jóvenes, para que Dios los traiga, para que Dios los toque, para que Dios los estremeza, porque yo imagino que todos no están trabajando, quizás sí están durmiendo, que es otra cosa. Pero oramos para que Dios trate con la juventud. Hay muchos jóvenes y necesitamos ganarlos, afianzarlos, ganarlos para el reino de los cielos, afianzarlos para el reino de los cielos. Y cada uno, mis amados hermanos, esta obra es